convivencia nos propone divisiones y acuerdos. La polarización ha sido, es y será una de las características de la naturaleza humana. Arriba y abajo, derecha e izquierda, frío y calor, alto y bajo, y así podríamos seguir enumerando dos posiciones básicas, en las antípodas una de otra si las enfrentamos, los tales y los cuales son una interpretación de dicha división, cuyo objetivo es muy amplio y directo, la oportunidad de exponer las dos caras de la moneda e intentar una aproximación dentro de la oposición. Queda claro que existe un todo cuyas facetas, básicamente, son dos, pero en algún punto deberían coincidir. En matemáticas, la utilización del teorema propone soluciones prácticas. ¿Y por qué un teorema? Porque es lo más apropiado al momento de intentar un análisis profundo y llegar a una conclusión válida, viniendo de una probable hipótesis y elaborando una estudiada tesis, mostrarlo e intentar razonarlo es el objetivo final. Juntos esperamos lograrlo. Bienvenidos a Teorema de Tales y Cuales. Teorema de Tales y Cuales. No está mal escrito en el título. Se trata de otra de las tantas palabrejas que se me ocurren para intentar definir qué sucede con nuestros chicos y el sistema educativo. Cada vez más violencia, cada vez menos conocimiento. Analfabetos con certificado por doquier. Y una sensación de impotencia solo comparable a la desazón de lo inevitable. ¿Será que la educación tal y como la conocemos ya no es útil? El sistema indica que por cuestiones de edad los chicos deben ser clasificados y calificados. O sea, del intelecto individual ni hablemos. Dadas las enormes falencias en el mecanismo educativo, los que conducen indican que no se puede ser selectivo al momento de ingresar a los niños al mismo. Es así como la inteligencia natural de cada niño se ve forzada a tomar el rumbo preestablecido por un conjunto de estudiosos que determinaron los cómo y los por qué del conocimiento que deberán recibir en la etapa más fructífera de sus vidas. Son pocos los casos en los que se puede observar un profesional con pensamiento propio y no colegiado. Es que las organizaciones de control profesional imponen un camino seguro, del que no hay que apartarse, so pena de perder la matrícula. Con estas premisas nuestra sociedad funciona como un relojito, claro que un tanto atrasado. Pretender ponerlo en hora significa un atentado a la cordura. Es más sencillo seguir la senda trazada que intentar nuevos caminos. Y pobre de quien se atreva a tal pecado. La cosa es ir a favor de la corriente. Claro que los hay también que nadan en contra de ella. Hermoso espectáculo es verlos debatirse para intentar avanzar. La corriente es inflexible y la catarata los espera al final. Y no es un pensamiento negativo, es que la vida tiene un límite en esta realidad tridimensional. Y mal que nos pese, la parca llega y en ese momento trascendente, pocos son los que se consideran satisfechos con lo recorrido. Y muchos están más preocupados por cobrar la jubilación que por intentar nuevos rumbos. Es que el certificado de viejo se te da por decreto. Algunos creímos más útil salirnos del agua y caminar por la orilla.
Por supuesto, quienes permanecen en el río, ya sea a favor o en contra de la corriente, nos miran con desdén e intentan hacernos volver al agua. Escúchese cordura. Pero a pesar de las dificultades del terreno, tenemos los pies secos y la sensación de que esta condición de anfibios va a terminar pronto. Pero no siempre estuve tan seguro de mi accionar. ¿Soy yo? Un día me puse a pensar cómo me sentía. Desde ese momento empezó a tomar forma mi existencia. Comprobé que mi proyecto de vida no era tal, sino que estaba transcurriendo en el tiempo y el espacio. Ocupaba un lugar y no sabía bien por qué. Y sentí un profundo vacío existencial. Mis motivos de vida no me convencieron. Eran una mezcla de egoísmo, orgullo, miedo, inseguridad y descontento. Un tremendo descontento conmigo mismo. Había llegado el momento de crecer, y para crecer primero hay que creer en uno mismo. Es en ese fantástico momento cuando tomamos plena conciencia de lo que somos para nosotros mismos, y puede suceder que nos llevemos una sorpresa. Yo no era yo, era el producto de una acumulación de conocimientos externos que yo no había elegido juntar, y menos de una manera tan desprolija. Unos superpuestos con otros totalmente desubicados, los más incoherentes entre sí, todos, producto de la medicina social para no enfermarse de ser nadie. La educación. Había sido educado y no me había dado cuenta. Era otra de las víctimas del verbo educar, que según el diccionario significa dirigir, doctrinar, encaminar, enseñar, desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño y del joven, mediante ejercicios, ejemplos, preceptos, etc. Desarrollar, perfeccionar, afinar los sentidos. Desarrollar, perfeccionar, afinar. Descubrí horrorizado que me habían estado manejando los sentimientos a través de la manipulación esquemática de mis sentidos. Usaron mi cabeza como campo de prueba. Era un esclavo más del sistema social, encadenado al automatismo de las ideas. Pero algo hizo que me diera cuenta de lo que me estaba pasando, y no fue otra cosa que mi instinto creativo. Repito, mi instinto creativo. La divina educación no lo había despertado, todo lo contrario, lo había aplastado con tanto conocimiento superfluo. Había sido una suma que dio como resultado un signo menos. La obligatoria educación para ser alguien me había transformado en un algo que no podía dominar su música interior sin la partitura impuesta por el sistema compositor. Si no, ¿cómo iba a formar parte de la orquesta social? Aunque desafinada y ruidosa, la orquesta suena. Para nadie, pero suena. Me imagino que muchos de los que están escuchando esto creerán que con estas palabras estoy poniendo una mano de bleque a nuestra educación. Bueno, tal vez tengan razón. También me dirán quién soy yo para dudar de la efectividad de la educación, siendo que el mundo ha progresado a tal extremo merced a la difusión de los temas que interesan a la humanidad, que llevó a cabo el sistema educativo imperante. Bueno, tal vez tengan razón. Lo único que hago es observar a mi alrededor y tratar de entender por qué la gente no es feliz. La organización educativa creada por el hombre ha contribuido sin lugar a dudas con el crecimiento de la humanidad. Un crecimiento en conjunto. No sé si en forma individual. Todos tenemos
las mismas oportunidades de aprender, pero no todos logramos un verdadero crecimiento interior con ese aprendizaje. El mismo conocimiento varía su esencia de individuo a individuo. Si falta la tierra fértil de las motivaciones, la semilla del conocimiento no germina, o germina parcialmente. Y en esto último creo encontrar la clave de la infelicidad del hombre. No ha profundizado en los motivos que lo impulsan a ser lo que es. A una gran mayoría, esto no le importa un rábano. Su motivación es monetaria, así que mientras haya ingresos, todo va bien. Hasta que un día se encuentran llenos de dinero y vacíos de sentimientos. Y el sentimiento no se puede comprar en un shopping center. Por favor, deme 1 kilo de felicidad, por favor, pero no me lo envuelva, me lo llevo puesto. Sigo creyendo que este es un sistema muy cruel. 20 años, ¿no es nada? Se dice que la educación aprovecha la etapa más creativa del ser humano, su niñez, su adolescencia. Lo que no se tiene en cuenta es que esa misma etapa es la más plagada de dudas y temores. A los 3 años nos introducen en el preescolar, a los 6 años en la escuela primaria. A los 13 años, casi sin respiro, ingresamos en la escuela secundaria. A los 18 años, ya casi sin aliento, ingresamos a la terciaria o universidad. A los 20 y pico, nos escupe el sistema educativo en el mercado laboral y pasamos a formar parte de la oferta de talento a ver quién nos compra. 20 años. Y en algunos casos, muchos más. 20 años encerrados en aulas, escuchando a adultos preparados y entrenados en el difícil arte de cultivar intelectos. Miles y miles de horas utilizadas para transformarnos en un número de matrícula. Por supuesto, para que esa matrícula nos habilite a trabajar, debemos ingresar a un nuevo colegio, el profesional. Colegio de abogados, colegio de médicos, colegio de arquitectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a esperar el turno del éxito. Me surgen demasiadas dudas. Siempre se dice que los jóvenes no saben lo que quieren. Entonces, ¿eso significa que el sistema educativo que los viene esculpiendo desde los 3 años tiene como objetivo confundirlos hasta el extremo de no saber ni siquiera quiénes son? Tenemos que concluir que estamos frente a un nefasto plan de uniformidad de criterios dentro del cual no hay posibilidades de crecer, sino todo lo contrario. Habrá que convencerse que caímos en nuestra propia trampa. ¿Nos tendremos que resignar a ser lo que no sabemos si queremos ser? Un respiro, por favor. Un respiro. ¿Por qué será que cuando el hombre tiene la suficiente madurez para saber qué quiere de la vida, considera que ya es tarde para intentar cambiar? ¿Y esa madurez es producto de la educación o consecuencia de la liberación del sistema educativo y la búsqueda interior? Es a partir del momento que zafamos del sistema educativo cuando empezamos a darnos cuenta de lo que nos gustaría hacer. Hay que cometer un error para saber que no hay que cometer un error. Preguntas, preguntas y más preguntas. Bienvenidas sean las preguntas porque obligan a la búsqueda de respuestas. Y en esa búsqueda siempre aparece la verdad. Me viene a la memoria el recuerdo de calles cubiertas de hojas de carpetas escolares arrojadas por la alegría juvenil por un año escolar terminado. En esas hojas está el conocimiento impregnado en el papel, pero no valorado, porque falló la forma como fue brindado. El sistema obliga a estudiar, los padres obligan a estudiar, el niño, el adolescente y el joven están obligados a todo. No deben hacer lo que sienten, sino lo que están obligados a sentir. Sí, para el sistema vivir es estar obligado a respirar todos los días. ¡Chao, genio! Y llegamos a una nefasta conclusión. El genio ha pasado a ser una especie en extinción.
¿Qué dice el diccionario de la palabra genio? Capacidad mental extraordinaria para crear e inventar cosas nuevas y admirables. Persona dotada de esa facultad. Lo aceptable es mantenerla constante y no salirse de ella. Para los chicos, la cosa pasa por zafar. Así se inventó el machete y una ingeniosa e interminable lista de aditamentos para pasar el examen. Es piola el que no estudia e igual aprueba. El traga sigue siendo discriminado por un conjunto de vivillos que fundamentan su intelectualidad en recordar los integrantes de su equipo favorito de fútbol. ¿Para qué estudiar?, te dicen. Si mis viejos estudiaron y hoy son unos fracasados. Entre todos se autoestimulan a ser rebeldes consumiendo cigarrillos a temprana edad. Y el que no participa de esa actitud provocadora es excluido y queda aislado como un pobre gil. Y no hablemos de las drogas, que están presentes desde hace ya mucho tiempo dentro y fuera de las escuelas. Cambiaron los códigos, cambió el mundo, cambiaron los medios de comunicación, cambiaron las expectativas de vida, pero la educación sigue siendo enciclopedista e intransigente respecto a los nuevos vientos que soplan, tal y como lo fue desde hace 2 siglos. La inteligencia y capacidad con la que hoy vienen dotados los niños no está siendo tenida en cuenta y por eso se pagan las consecuencias. No son las mismas expectativas las que inducen a todos a estudiar. Desde temprana edad nuestros hijos nos demuestran que la evolución no es solamente una palabra, está en nosotros entender el mensaje y obrar en consecuencia. Hace tiempo, en mi familia, lo intentamos desde el proyecto Escuela en Casa. Cada uno verá lo que más convenga para sus hijos. Si falta la tierra fértil de las motivaciones, la semilla del conocimiento no germina. Mi abrazo de siempre. Hasta la próxima. Teorema de tales y cuales.